Jesus climbed the hill to the garden still. His steps were heavy and slow. Love and a prayer took him there to the place only he could go. Gethsemane, Jesus loves me, so he went willingly. Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho. Para mí es un gozo nuevamente estar en esta semana con ustedes, transmitiéndoles desde Lima, Perú. Continuamos con el resumen del discurso de la última conferencia general de abril del año 2024. ¿Qué tema vamos a desarrollar hoy? El título para hoy es en la sabiduría del Señor que tengamos el libro de Mormón, ¿sí? Dado por el presidente Mark L. Pace, presidente general de la Escuela Dominical. ¿Quién es el presidente Pace? El presidente Mark L. Pace fue sostenido como presidente general de la Escuela Dominical durante la conferencia general de abril del año 2019. El presidente Pace y su esposa, la hermana Annie Mary Langley Pace, se casaron el 21 de noviembre del año 1978 en el templo de Salt Lake y son padres de 7 hijos. El presidente y la hermana Pace fueron líderes de la misión España-Barcelona del 2012 al 2015. Muy bien, entonces damos inicio al análisis y al resumen del discurso. Veamos entonces el video. Queridos hermanos y hermanas, estamos muy agradecidos por sus esfuerzos al leer las Escrituras con Ven Sígueme. Gracias por todo lo que están haciendo. Su conexión diaria con Dios y con su palabra tiene profundas consecuencias. Estáis poniendo los cimientos de una gran obra, y de las cosas pequeñas proceden las grandes. Leer las enseñanzas del Salvador en las Escrituras nos ayuda a transformar nuestros hogares en santuarios de fe y en centros de aprendizaje del Evangelio. Invita al Espíritu a nuestro hogar. El Espíritu Santo llena nuestra alma de gozo y nos convierte en discípulos de Jesucristo para toda la vida. Muy bien, vamos a analizar esta parte que me parece importante poder analizar con respecto a las palabras dadas por el Salvador Jesucristo, una revelación dada para nuestros tiempos, cuando dijo: por lo tanto, no os canséis de hacer lo bueno, porque estáis poniendo los cimientos de una gran obra, y de las cosas pequeñas proceden las grandes. El LDP nos recuerda que somos parte de esta gran obra de la restauración del Evangelio de Jesucristo en preparación para la segunda venida del Salvador Jesucristo, y que de las pequeñas cosas proceden las grandes. La iglesia inició con 6 personas. Se organizó a partir de 6 personas. Ahora somos millones. El Evangelio se está compartiendo casi en todos los países del planeta. Él nos dijo a sí mismo que leer las enseñanzas del Salvador en las Escrituras nos ayuda a transformar nuestros hogares en santuarios de fe y centros de aprendizaje del Evangelio. Al leer las Escrituras como familia o de forma individual, nuestros hogares se transforman en santuarios de fe y invita
e invita al Espíritu Santo a nuestro hogar. El Espíritu Santo nos llena el alma de gozo y nos convierte en discípulos de Jesucristo para toda la vida. ¡Qué maravilloso! Continuamos con el mensaje de En Pace. los últimos años, al leer los libros de las Escrituras Sagradas, hemos obtenido una visión panorámica de las enseñanzas de Dios a sus hijos en todas las principales dispensaciones del Evangelio. En cada dispensación encontramos un modelo que nos resulta familiar. Dios restaura o revela el Evangelio de Jesucristo por medio de sus profetas. Las personas siguen a los profetas y son bendecidas enormemente. No obstante, con el tiempo, algunas personas dejan de dar oído a las palabras de los profetas y se apartan del Señor y de su Evangelio. Esto es a lo que llamamos apostasía. El Evangelio fue revelado en primer lugar a Adán, pero algunos de sus hijos se apartaron del Señor en apostasía. Vemos un modelo de la restauración y apostasía, el cual se repite en las dispensaciones de Enoc, Noé, Abraham, Moisés y otros. Muy bien, vamos entonces a replicar unas palabras que me parece importante que podamos comprenderlas. Dios restaura o revela el Evangelio de Jesucristo por medio de sus profetas. Dios ha restaurado en esta última dispensación el Evangelio de su Hijo Jesucristo, y lo ha hecho por medio del profeta, levantando a un jovencito de 14 años como profeta vidente y revelador. Y que las personas siguen a los profetas y son bendecidas enormemente por seguir a un profeta. Asimismo dijo que el Evangelio fue revelado en primer lugar a Adán. Pero algunos de los hijos de Adán y Eva se apartaron del Señor en apostasía. Y vemos así un modelo de restauración y apostasía que se repiten en las dispensaciones de Enoc. Muchos se apartaron. En tiempo de Noé solo se salvaron 8. Su familia de Enoc, sus hijos y sus esposas. Abraham, la dispensación de Abraham. Sí. Moisés y otros profetas. ¿Sí? Continuamos con el discurso del Elder Pace. Hoy en día vivimos en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Esta es la única dispensación que no terminará en apostasía. Esta es la dispensación que dará paso a la segunda venida del Salvador Jesucristo y a su reinado milenario. Entonces, ¿cuál es la diferencia en esta dispensación? ¿Qué nos ha proporcionado el Señor en este día, especialmente en la actualidad, que nos ayudará a acercarnos al Salvador y no apartarnos nunca de Él? Una respuesta que me viene a la mente son las Escrituras, en particular el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Aunque Dios ha prometido que nunca habrá otra apostasía general, necesitamos ser conscientes y prudentes a fin de evitar una apostasía personal, recordando, tal como ha enseñado el presidente Russell M. Nelson, que todos somos individualmente responsables de nuestro propio crecimiento espiritual. Estudiar el Libro de Mormón como lo estamos haciendo este año siempre nos acerca más al Salvador y nos ayuda a permanecer cerca de Él. Muy bien. Nos recordó lo que nos dijo el presidente Russell M. Nelson. Sí. Aunque Dios ha prometido que nunca habría otra apostasía general. Pero necesitamos estar conscientes los santos de los últimos días. Y ser prudentes. ¿A fin de qué? De evitar una apostasía personal. Él recordó las palabras del presidente Russell M. Nelson, que nos dijo lo siguiente: todos somos individualmente responsables de nuestro propio crecimiento espiritual.
Yo soy responsable de mi crecimiento espiritual. Busco la manera, me esfuerzo por la manera por crecer espiritualmente, y cada uno de nosotros es igual. Debemos esforzarnos por desarrollarnos espiritualmente, de ser verdaderos discípulos de Jesucristo. Asimismo, que el estudiar el libro de Mormón, como estamos haciendo este año, a través del manual Ven, Sígueme, ¿sí? Ese libro, el libro de Mormón, nos acerca más al Salvador y nos ayuda a permanecer cerca de Él. Ese maravilloso libro que habla de Jesucristo, testifica de Jesucristo, nos ayuda a permanecer y estar más cerca de nuestro Salvador Jesucristo. Muy bien. Veamos qué más nos dice el presidente Pace. Le llamamos estudiar y está bien, porque implica esfuerzo, pero no siempre es necesario que aprendamos algo nuevo. A veces leer el libro de Mormón es simplemente acerca de sentirnos conectados con Dios hoy, en nutrir el alma, en ser fortalecidos espiritualmente antes de salir a enfrentarnos al mundo, o en hallar sanación después de un día difícil en el mundo. Estudiamos las Escrituras para que el Espíritu Santo, el Gran Maestro, pueda profundizar nuestra conversión al Padre Celestial y a Jesucristo y ayudarnos a llegar a ser más semejantes a ellos. Quiero hacer énfasis en estas palabras. Sí, cuando dijo, el propósito es estudiar las Escrituras. ¿Por qué estudiamos las Escrituras? Porque en la sabiduría del Señor es que hayamos obtenido el libro de Mormón en nuestras vidas. Estudiamos las Escrituras para que el Espíritu Santo, el Gran Maestro, pueda profundizar nuestra conversión al Padre Celestial y a Jesucristo, y ayudarnos a llegar a ser más semejantes a ellos. Esa es la razón de estudiar las Escrituras, para que el Espíritu Santo sea nuestro gran maestro y nos ayude a profundizar nuestra conversión al Padre Celestial y a Jesucristo. Muy bien, continuamos entonces. Con estas ideas en mente podemos preguntarnos, ¿qué nos ha enseñado el Espíritu Santo esta semana durante nuestro estudio del libro de Mormón? ¿Cómo nos acerca esto más al Salvador? Estas son buenas preguntas para nuestro estudio de las Escrituras en casa y también son preguntas excelentes para comenzar una clase dominical en la iglesia. Mejoramos nuestra enseñanza los domingos en la iglesia cuando hemos mejorado nuestro aprendizaje en el lugar durante la semana. De este modo, en nuestras clases dominicales, el que la predica y el que la recibe se comprenden el uno al otro, y ambos son edificados y se regocijan juntamente. Muy bien. Quiero hacer énfasis en una revelación dada al profeta José Smith por el Señor mismo, que está registrado en Doctrina y Convenio 5022 y que lo hace mención el presidente Pace. Se dice lo siguiente: de manera que el que la predica y el que la recibe se comprende el uno al otro, y ambos son edificados y se regocijan juntamente. Tanto el maestro como el alumno o el discípulo de Cristo van a llegar a comprender el uno al otro. Por el poder del Espíritu Santo ambos serán edificados. El maestro llega a comprender y entender por el poder del Espíritu Santo y llega a regocijarse juntamente con todos sus alumnos.
Es hermoso poder predicar el Evangelio y que te escuchen y que ellos sean edificados y ver a cada uno de los alumnos y verse a uno mismo, eh, entender y comprender las escrituras y llenarse del Espíritu Santo. Es algo hermoso y es un milagro, ¿sí? En esta parte también nos dice para recordarlo. De cierto digo, el que es ordenado por mí, enviado a predicar la palabra de verdad por el Consolador, o sea, por el Espíritu Santo, en el Espíritu de verdad, la predica por el Espíritu de verdad o de alguna otra manera. Y si es de alguna otra manera, no es de Dios. Y además el que recibe la palabra de verdad, la recibe por el Espíritu de verdad o de alguna otra manera. Si es de alguna otra manera, no es de Dios. Por tanto, ¿cómo es que no podéis comprender y saber que el que recibe la palabra por el Espíritu de verdad, la recibe como la predica el Espíritu de verdad? Podemos encontrar la verdad por el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, mejoramos nuestra enseñanza los domingos en la iglesia cuando mejoramos nuestro aprendizaje en el lugar durante la semana. Se nos ha invitado a que podamos estudiar el manual de Ven, Sígueme. Durante la semana hagamos nuestro esfuerzo por leer las escrituras juntamente con el manual de Ven, Sígueme. Casi hay principios que se pueden aprender día a día. Generalmente hay de 4 a 5 principios para enseñarnos. En el manual Ven, Sígueme se encuentra y podemos tomar de repente un principio diario para comprender el mensaje que quiere darnos el Señor en su oportunidad. Y solamente al ir a la escuela dominical podríamos regocijarnos ya en el Evangelio de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo, por entender y comprender el mensaje. ¿Sí? Muy bien, continuamos entonces. Veamos el discurso. Estos son algunos versículos que el Espíritu me ha grabado en la mente del estudio del libro de Mormón de esta semana. Nefi mandó a Jacob preservar estas planchas y transmitirlas de generación en generación, y que si hubiese predicaciones que fuesen sagradas, o revelación o profecías, Jacob debía grabarlas sobre las planchas por el bien de su pueblo. Más adelante Jacob testificó: escudriñamos las Escrituras y teniendo todos estos testimonios, logramos una esperanza y nuestra fe se vuelve inquebrantable. Estos versículos me hicieron recordar lo que Nefi había dicho anteriormente acerca de las planchas de bronce. Habíamos obtenido los anales y los escudriñamos y descubrimos que eran de gran valor para nosotros, por motivo de que podíamos preservar los mandamientos del Señor para nuestros hijos. Por lo tanto, fue en la sabiduría del Señor que los lleváramos con nosotros mientras viajábamos por el desierto hacia la tierra de promisión. Ahora bien, si fue sabio que Leí y su familia tuvieran las Escrituras, igualmente es sabio que nosotros las tengamos. El gran valor y el poder espiritual de las Escrituras continúan intactos en nuestra vida el día de hoy. Muy bien. Quiero replicar esta última párrafo del L. Pace. Ahora bien, si fue sabio que Leí y su familia tuvieran las Escrituras, tuvieran las planchas de bronce, el sacrificio que pasaron para obtenerlas, igualmente es sabio que las tengamos nosotros hoy en día, que tengamos las planchas de bronce, que en la actualidad sería la Biblia, y que tengamos el libro de Mormón, el otro testamento de Jesucristo.
Es igualmente sabio que las tengamos nosotros hoy en día. Y es en la sabiduría del Señor que tengamos hoy en día, además de las escrituras de la Biblia, el libro Mormón, otro testamento del Señor Jesucristo. El gran valor y el poder espiritual de las escrituras continúan intactos en nuestra vida hoy en día, porque las escrituras nos edifican, nos alimentan espiritualmente, traen paz y gozo a nuestras almas y nos acercan más al reino celestial. Nos hace verdaderos discípulos de Jesucristo y nos va ayudando a obtener, a afirmar nuestro testimonio del Padre y el Hijo, y a poder comprender y entender por el poder del Espíritu Santo el significado que tiene el vivir al lado del Padre Celestial y de su amado Hijo Jesucristo. El significado de vivir las ordenanzas, el significado real de guardar el día de reposo, de santificar el nombre del Señor. Las Escrituras hacen posible ello. Nos acercan más a Dios. Proseguimos entonces con el mensaje. Nunca ha habido un pueblo en la historia que tenga acceso al libro de Mormón y a las otras escrituras tal como nosotros lo disfrutamos en la actualidad. Sí, Leí y su familia fueron bendecidos por llevar consigo las planchas de bronce, pero ellos no tenían un ejemplar en cada tienda. El ejemplar más importante del libro de Mormón es nuestro ejemplar personal, el que leemos. En la visión que Leí tuvo del árbol de la vida, él nos enseñó la importancia de la experiencia personal con el amor de Dios. Después de participar del fruto, Leí vio a su esposa Saría y a sus hijos Nefi y Sam que no estaban muy lejos de él. Estaban allí como si no supieran a dónde ir. Les hice señas, dijo Leí, y también les dije en voz alta que vinieran hacia mí y que participaran de aquel fruto que era preferible a todos los demás. Y vinieron hacia mí y también comieron del fruto. Me encanta el ejemplo de Leí de la crianza intencional de sus hijos. Saría, Nefi y Sam llevaban una vida buena y recta, pero el Señor tenía algo mejor para ellos, algo más dulce. Ellos no sabían dónde hallarlo, pero Leí sí. Por tanto, los llamó en voz alta para que fueran hasta el árbol de la vida y participaran del fruto por sí mismos. Su instrucción era clara, no se podía malinterpretar. Muy bien, me encanta esta parte cuando el L. Pace nos alcanza el relato de Leí y de cómo Leí y Saría criaron a sus hijos. Sí, nos hace referencia que Saría, Nefi y Sam llevaban una vida buena y recta. Pero el Señor tenía algo mejor para ellos, algo más dulce. Ellos no sabían dónde hallarlo, pero Leí sí. Leí era el profeta. Por lo tanto, los llamó en voz alta. ¿Para qué? Para que fueran hasta el árbol de la vida y participaran del fruto por sí mismos. Nosotros podemos hacer lo mismo con nuestra familia. Si nosotros, como Leí, y seguimos el ejemplo de Leí, llamaremos en voz alta a nuestros hijos para que ellos lleguen al árbol de la vida y participen del fruto por sí mismos, para que ellos obtengan el testimonio verdadero del fruto que es Jesucristo. Puedan saber por sí mismos, obtener su propio testimonio. Las Escrituras, y en especial el libro Mormón, nos ayudan
a probar del fruto del árbol de la vida, a participar de ese fruto por nosotros mismos, de estar más cerca de Dios y recibir de sus bendiciones. Continúa el de Pei diciéndonos: Yo soy producto de una forma similar de crianza intencional de los hijos. Cuando era un niño de unos 11 o 12 años, mi madre me preguntó: Mark, ¿sabes por ti mismo, por medio del Espíritu Santo, que el Evangelio es verdadero? Su pregunta me sorprendió. Siempre había procurado ser un niño bueno, y creía que eso bastaba. Pero mi madre, al igual que Leí, sabía que se necesitaba algo más. Yo debía actuar y saber por mí mismo. Le contesté que todavía no había tenido esa experiencia, y mi respuesta no pareció sorprenderla en absoluto. Entonces ella me dijo algo que nunca he olvidado. Recuerdo sus palabras hasta ahora. El Padre Celestial desea que lo sepas por ti mismo. Pero debes esforzarte, debes leer el libro de Mormón y orar para saber por medio del Espíritu Santo. El Padre Celestial contestará tus oraciones. Nunca antes había leído el libro de Mormón. muy bien, vamos a replicar este relato personal de Lady Banks. Él dijo: cuando era un niño de unos 11 o 12 años, su madre le preguntó: Mar, ¿sabes por ti mismo, por medio del Espíritu Santo, que el Evangelio es verdadero? ¿Nosotros lo sabemos? Es una interesante pregunta que le hace la madre Mar. El rey continúa diciendo: me sorprendió su pregunta. Siempre había procurado ser un niño bueno y creía que eso era suficiente. Pero mi madre, al igual que Leí, sabía que era necesario algo más. Yo debía actuar y saber por mí mismo. Actuar y saber por nosotros mismos si el Evangelio es verdadero. Una madre sabia. El elder Pace le contestó que todavía no había tenido esa experiencia, y su respuesta no pareció sorprenderle en absoluto a su querida madre. Entonces ella dijo algo que nunca he olvidado, nos dice el elder Pace. Hasta el día de hoy me acuerdo de sus palabras. El Padre Celestial desea que sepas por ti mismo, pero tú debes esforzarte. Debes leer el libro de Mormón y orar para saber por medio del Espíritu Santo. El Padre Celestial contestará tus oraciones. Quiero replicar nuevamente estas palabras para que quede grabado en nuestras mentes. Nosotros debemos saber la verdad de todas las cosas por el poder del Espíritu Santo. Al igual que la madre Pace, quiero replicar esas palabras y que repliquen en nuestras mentes, nuestros corazones, para todos nosotros. El Padre Celestial desea que sepas por ti mismo, pero tú debes esforzarte. Debes leer el libro de Mormón y orar para saber por medio del Espíritu Santo. El Padre Celestial contestará tus oraciones. Sé que el Padre contestará, amado hermano, amada hermana, tus oraciones.
y tendrás tu propio testimonio y sabrás por ti mismo que el libro Mormón es otro testamento de Jesucristo y es verdadero y que contiene la plenitud del Evangelio de Jesucristo y que nos acerca más a Jesucristo, nos hace ser verdadero discípulo de Jesucristo. Continúa diciéndonos que nunca antes había leído el libro Mormón. Fue la respuesta para nosotros. Veamos qué más nos dice el L. Pace. No pensé que tendría la edad suficiente para hacerlo, pero mi madre sabía más que yo. Su pregunta sembró en mí el deseo de saber por mí mismo. De modo que cada noche, en el cuarto que compartía con 2 de mis hermanos, encendía la lámpara que había sobre mi cama y leía un capítulo del libro de Mormón. Luego, después de apagar la luz, salía sigilosamente de la cama y me ponía de rodillas a orar. Y oraba con más sinceridad y mayor deseo de lo que nunca antes lo había hecho. Y le pedí al Padre Celestial que me hiciera saber acerca de la veracidad del libro de Mormón. Desde el momento Creo que es importante replicar estas palabras. El relato del L. Pace, que hizo ante el consejo de su madre. ¿Qué podemos hacer nosotros ante este consejo? Lo que hizo aquel niño de 11, 12 años, el L. Pace. Obedeció. Y él nos dijo lo siguiente: de modo que cada noche, en el cuarto que compartí con 2 de mis hermanos, encendía la lámpara que había sobre mi cama y leía un capítulo del libro de Mormón. Un capítulo, sea pequeño o sea grande. Luego, después de apagar la luz, salía sigilosamente, o sea, muy despacio, sin hacer bulla, de la cama y se ponía de rodillas para orar. Ahora él oraba con más sinceridad y mayor deseo que nunca antes y le pedía al Padre Celestial, ¿qué le pedía? Que le hiciera saber acerca de la veracidad del libro de Mormón, si el libro de Mormón era verdadero. Tenemos un gran ejemplo a seguir de cómo ganar nuestro propio testimonio, de cómo recibir respuesta de nuestro Padre Celestial, de forma personal e individual. Y él continúa diciéndonos: momento en que comencé a leer el libro de Mormón, sentí que el Padre Celestial estaba al tanto de mis esfuerzos. Sentí que yo era importante para Él. Cuando leía y oraba, un agradable sentimiento de paz reposaba sobre mí. Capítulo tras capítulo, la luz de la fe se volvía más brillante dentro de mi alma y con el tiempo me di cuenta que esos sentimientos eran la confirmación que el Espíritu me daba acerca de la verdad. Llegué a saber por mí mismo que el libro de Mormón es verdadero y que Jesucristo es el Salvador del mundo. Cuán agradecido estoy por la invitación inspirada de mi madre. Esa experiencia de lectura del libro de Mormón cuando era niño estableció un modelo de estudio de las Escrituras que continúa bendiciéndome hasta hoy. Todavía leo el libro de Mormón y me arrodillo en oración, y el Espíritu Santo confirma las verdades del libro una y otra vez. Nefi tenía razón. Es en la sabiduría del Señor que llevemos las Escrituras con nosotros a lo largo de nuestra vida. El L. Payne nos dice que esa experiencia de leer el libro Mormón cuando era niño estableció un modelo de estudio de las Escrituras que continúa bendiciándole hasta el día de hoy. Él nos dice: todavía leo el libro de Mormón y me arrodillo en oración.
y el Espíritu Santo confirma las verdades del libro una y otra vez. Todavía leo el libro de Mormón y me arrodillo en oración y el Espíritu Santo confirma las verdades del libro una y otra vez. Que podamos seguir este gran ejemplo. Que podamos hacerlo. Y nos dice que Nefi tenía razón. Fue en la sabiduría del Señor que llevemos las Escrituras con nosotros a lo largo de la vida. El libro de Mormón es la piedra clave que hace que esta dispensación, la nuestra, esta última, sea diferente a todas las dispensaciones anteriores, a la dispensación de Abraham, de Noé, Moisés y otros profetas. A medida que estudiemos el libro de Mormón y sigamos al profeta viviente, no habrá apostasía personal en nuestra vida. Continúa diciéndonos, la invitación a ir al árbol de la vida haciéndonos a la palabra de Dios no es solo una invitación de Leí a su familia. Y no era solo una invitación de mi madre para que yo leyera y orara acerca del libro de Mormón. Es también una invitación de nuestro profeta, el presidente Russell M. Nelson, a cada uno de nosotros. Y aquí viene una promesa. Les prometo que si cada día estudian el libro de Mormón con espíritu de oración, cada día tomarán mejores decisiones. Les prometo que cuando mediten en lo que estudien, se abrirán las ventanas de los cielos y recibirán respuesta a sus preguntas y dirección para su vida. Sé que esto es verdad. Y Él nos ruego que leer el libro de Mormón este año sea un gozo y una bendición para cada uno de nosotros, y que nos acerque aún más al Salvador. Y finaliza con su testimonio. El Padre Celestial vive. Jesucristo es nuestro Salvador y Redentor. El libro de Mormón contiene sus palabras y transmite su amor. El presidente Russell M. Nelson es el profeta viviente del Señor sobre la tierra en la actualidad. Sé que estas cosas son verdaderas gracias al testimonio confirmador del Espíritu Santo. El testimonio que recibí por primera vez mientras leía el libro de Mormón cuando era niño. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. ¿Qué hemos aprendido? Veamos un breve resumen de lo que hemos aprendido el día de hoy. El libro de Mormón es la piedra angular que hace que la dispensación del cumplimiento de los tiempos sea diferente a todas las dispensaciones anteriores. Si bien Dios ha prometido que nunca habrá otra apostasía general, debemos ser conscientes y cuidadosos para evitar una apostasía personal, recordando como enseñó el presidente Russell M. Nelson. Cada uno de nosotros es responsable de nuestro crecimiento espiritual individual. Muy bien. ¿Qué más aprendemos? Hemos aprendido. Las personas estudian las Escrituras para que el Espíritu Santo pueda profundizar su conversión al Padre Celestial y a Jesucristo. Dos preguntas que podrían mejorar el aprendizaje en el hogar y la enseñanza en la iglesia son: ¿qué nos ha enseñado el Espíritu Santo esta semana durante nuestro estudio del libro de Mormón? ¿Y cómo nos acerca esto más al Salvador? Estas dos preguntas, si hay maestro escuchando, debería empezar al inicio
de la clase. Hacer esta pregunta a los miembros de la iglesia. Porque es un deber, un mandamiento poder leer del manual Ben Siguet durante la semana. ¿Qué nos ha enseñado el Espíritu Santo esta semana durante nuestro estudio del libro de Mormón? ¿Y cómo nos acerca esto más al Salvador? Son preguntas muy profundas. Muy bien, ¿qué más hemos aprendido? El gran valor y poder espiritual de las escrituras que experimentaron Leí y su familia continúa hoy. Nunca en la historia ha habido un pueblo que haya tenido acceso al libro de Mormón y a las otras escrituras que nosotros disfrutamos en la actualidad. El ejemplar más importante del libro de Mormón es nuestro ejemplar individual que tenemos cada uno de nosotros, el que nosotros leemos. ¿Qué más aprendemos? Hemos aprendido. A medida que estudiamos, este es un principio. A medida que estudiamos el libro de Mormón y sigamos al profeta viviente, no habrá apostasía personal en nuestra vida. Dios restaura o revela el Evangelio de Jesucristo por medio de sus profetas. Las personas siguen a los profetas y son bendecidas enormemente. Dios ha restaurado su iglesia en esta última dispensación del cumplimiento de los tiempos. Pese a que muchas personas en el mundo no acepten la iglesia como la iglesia verdadera de Jesucristo, pero el Señor ha levantado su iglesia con apóstoles y profetas. Y si seguimos a los profetas que siguen a Jesucristo, seremos bendecidos enormemente. Nosotros, los miembros de la iglesia, seguimos y servimos solo a Jesucristo y a nuestro Padre Celestial. Cita que hemos aprendido para tenerlo presente. El ejemplar más importante del libro de Mormón es nuestro ejemplar individual, el que nosotros leemos a diario. A medida que estudiemos el libro de Mormón y sigamos al profeta viviente, no habrá apostasía personal en nuestra vida. Y aquí un ruego, una cita importante. Ruego que el libro de Mormón este año sea un gozo y una bendición para cada uno de nosotros y que nos acerque aún más al Salvador. Ese es el deseo del Salvador Jesucristo, acercarnos más a Él. Es el deseo de nuestro Padre Celestial, que nos acerquemos más hoy a Él. Principio que hemos aprendido. A medida que estudiemos el libro de Mormón y sigamos al profeta viviente, no habrá apostasía personal en nuestra vida. Ruego que leer el libro de Mormón este año sea un gozo y una bendición para cada uno de nosotros. Así sea. Amén. Muy bien, muchas gracias, mis amados hermanos y hermanas. Gracias por escuchar este canal. Gracias por seguirnos. En especial por este programa, el resumen del discurso. Estamos en la penúltimo discurso de la última conferencia de abril del año 2024. La próxima semana nos toca el último discurso de la última conferencia de abril del año 2024. Y tendremos nuevamente al presidente Russell M. Nelson.
Analizaremos sus palabras ya analizados hace aproximadamente, estamos hablando en mayo, junio, julio, 3 meses. Ahora lo haremos con nuevo espíritu, habiendo aprendido los mensajes de todos los apóstoles y autoridades generales que han discursado, y que en esta plataforma de Ven Sígueme lo hemos expuesto. Finalizaremos con este segmento de resumen del discurso con las palabras del presidente Russell M. Nelson. Sé que nuestro Padre Celestial vive y nos ama. Sé que Jesucristo es el único Señor y Salvador y Redentor del mundo. Él vive. Y sé que debemos estar preparados en este tiempo para su segunda y gloriosa venida, que está muy cerca. El Señor vino una vez y viene pronto. Que estemos preparados como las 5 vírgenes prudentes que tenían sus lámparas encendidas y cargadas con aceite. Dejo estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Paz en sus hogares. Shalom. Shalom, hermanos. Jesucristo puede ayudarte a superar tus retos personales. Los misioneros pueden mostrarte cómo. Jesús se levantó de entre los muertos. Gracias a Él, puedes levantarte por sobre todo.